En las mañanas de Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en Sentido Económico. No sé por qué. Auspician este programa IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246, desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. La Farigola, cocina de autor, en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177, o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express, en Barreiro 920. Transporte Goichik, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores, en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Muy bien, y ahí empiezo yo en el día de hoy, Sentido Económico, porque le damos entrada al señor Seba Bordato desde algún lugar del Pacífico, como decían en las películas de la Segunda Guerra Mundial. No, mentira, está aquí en nuestro país, pero no está aquí en Oberá presente, pero por supuesto sí está presente en nuestro Sentido Económico del día de hoy. Seba, buen día. Buen día Argentina, buen día Oberá, buen día zona oeste del Gran Buenos Aires, Castelar, transmitiendo hoy desde aquí. Damos comienzo al único programa más federal de la Argentina, así que habla de economía, finanzas, mercados, entrevistas, noticias de último momento. Mi nombre es Sebastián Bordato, como siempre, me acompaña el gran Alejandro Miño. Hoy no está Jorge Sakowski en los controles, pero está Matías Píndola, el llamaron Marketing Digital. Y Fabio Ojeda en la edición técnica para hacer, Ale, ¿cómo se llama este programa? Sentido Económico número 50. Número 52. Sí, señor, sí, señor. No nos vamos a pelear por los números, pero no, por yo supuesto. tengo el número 52. El otro día hubo ahí una discusión con Jorge Sakowski, después se acordó que hubo un programa, hace 2 programas atrás, que se cortó la luz, entonces él no tenía la grabación y le gané la apuesta. Este es el programa número 52, créamelo, señora, señor que está del otro lado. Muy bien, así que bueno, estamos arrancando entonces con el número 52 de Sentido Económico, con, bueno, las novedades que todavía se desprenden de lo que fue el resultado que dio a conocer la semana pasada el INDEC en torno al tema inflacionario. Si es que nos querés también por ahí hacer referencia a alguna otra noticia que se haya producido en los últimos días, referida obviamente siempre a las cuestiones del mercado, ¿no? No, creo que el eje central, ahora seguramente vos vas a repasar los números más relevantes, pero el eje central es Estados Unidos tiene una inflación que salió un poquito por debajo de lo esperado, andan en torno del 8,7, del 8,5. La novedad es que Brasil dio inflación negativa, deflación, ¿sí? Y en Argentina, bueno, tuvimos el pico máximo, Ale, de la inflación. Ojalá que hayamos visto lo peor. No lo creo, ¿sí? Ahora vamos a entrar en estos detalles, y no lo creo. ¿Por qué? No por algo malo, sino por algo que creo que es necesario, que tiene que ver con liberar el tema de las tarifas, corregir un poquito el precio de los combustibles. Eso trae el arrastre de la inflación, la inercia de la inflación que venimos teniendo, seguramente para el mes en curso, para agosto, pero con otra perspectiva, ¿no? Verdaderamente, si bien no hay un plan como se lo conoce, ya lo había dicho Juan Ignacio Buchdit hace 2 programas atrás también, que esto no es un plan como se
o no es un plan de estabilización macroeconómico, pero tiende a ser una batería de medidas que por lo menos ponen a la Argentina en otra posición. Piensen que la inflación que ahora Ale va a repasar del mes es la que prácticamente tuvo en todo el año Estados Unidos, un país que está con una inflación alta para los estándares mundiales y los últimos años. Argentina la tuvo en un mes y bueno, es la válvula de escape cuando todos están diciendo, pero ¿cómo puede ser que esto resista, que esto aguante? Bueno, lo que no aguantan es el peso que se va deteriorando en relación a otras monedas. Uh-huh. Y por supuesto la contracara, cuando todos queremos desprendernos de esos pesos, es la suba de los bienes, lógicamente, sí, porque todos vamos a buscar esos bienes, acompañado por supuesto de una inflación mundial que gracias a Dios, el petróleo está retrocediendo muy fuerte. Eso ayuda a la Argentina, así que hay precios de commodities estabilizándose y es una buena señal. Ojalá que el mundo nos siga acompañando porque bueno, Argentina está muy endeble, ¿no? Cuando el mundo estornuda, Argentina le agarra pulmonía. Uh-huh. Y eso tiene que ver un poco con la inestabilidad macro general que hay. Y justo nos toca este informe que nos quedó un poquito descalzado, ¿vale? Porque salió la semana pasada y ya había sido el programa. A veces nos calza justo, sí, y otras veces quizás, pero no está de más un poquito compararlo y por ahí podés hacernos alguna comparación también, que siempre lo tratamos entre el NEA y lo que tiene que ver el núcleo o la general, ¿no? Totalmente. A lo que decías vos, Eva, le agrego por ahí cosas que también han mencionado economistas, macroeconomistas, que, bueno, obviamente están constantemente siendo consultados a través de los distintos medios de comunicación respecto de que esto todavía va a tener un efecto arrastre en lo que tiene que ver con la inflación de agosto, en función de que todavía estaría justamente de alguna manera irradiando esa excesiva emisión de pesos que tuvo como destino la compra de bonos del Tesoro por parte del Banco Central durante el mes de junio y de julio. Así que bueno, veremos si eso es así. Y bueno, hay algunas mediciones también de alta frecuencia, eso bueno, se dice a lo que es la medición prácticamente diaria de la inflación, que durante las 2 primeras semanas de agosto habría marcado ya un 3%, lo que bueno, mensualizado igual termina tirando un 5,5, un 6, un 6,5%, digamos, no es una cosa que uno tiene que hacer la semana 3 por 4, 12, no es así la cuenta, así que bueno, veremos finalmente también cómo va a dar, digamos, la inflación de agosto, que se va a conocer recién el mes que viene, en definitiva, ¿no? Así que, bueno. ¿Sabes qué me hace acordar esto, Ale? Para hacer una analogía, ¿viste cuando te vas de vacaciones y vos tenés un presupuesto determinado que nunca lo cumplís? Sí. Nunca lo cumplís, siempre gastas de más. Sí. Entonces gastás de más y volvés y el primer mes es un caos. Ese caos fue el mes de julio, ¿sí? Uh-huh. Donde te tenés que reacomodar. Llegaste y decís, te llegó el primer vencimiento de la tarjeta y decís, la pucha. Y ya estamos como en el segundo, tercer mes donde empieza a pasar, ¿no? Vos te fuiste en enero, ponele, o en febrero, y estamos ya en abril. Y decís, bueno, pará, me tengo que ajustar. Y empezás a ajustar, y el año después más o menos lo llevás. No sabés bien cómo, pero gastaste 30% más. El primer mes fue un caos. Le pedís a un amigo, le pedís a tu viejo, tu vieja, refinanciás plan B de la tarjeta, ¿viste? Ya no sabés qué más hacer. Uh-huh. Y después vas ordenando. ¿Y cómo ordenás? Empezás a gastar menos de lo que tenés y laburás un poquito más, ¿no? De un lado siempre tenés que rascar. El gobierno está en esa situación, tratando de generar más reservas. Se sacó de encima, lo dijimos la semana pasada, un gran peso de encima con el tema del rollover de deuda en pesos. Recordemos que le refiló la deuda, o uso esta palabra, y algunos se enojan. De hecho, el invitado de hoy, que es Santiago López Alfaro, ha estado en el FGS, así que es una persona en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿sí? Así que hay que tratar de encajar donde estamos parados, uh-huh, ¿sí? Y bueno, creo que las piezas se fueron de a poquito, por lo menos haciendo los deberes para poder transitar el año, ¿no?
nos sacamos de encima ese peso, esa deuda en peso, que después habrá que pagarla, pero bueno, por lo menos les tiramos el plazo, y ahora lo que queda, y esto es lo que decía López Alfaro, fortalecer las reservas, es decir, tenemos que elaborar un poquito más para conseguir algún manguito extra, hay que hacer algunos viajecitos en Uber, de chofer, como para poder darle un poquito de aire a esto, y por supuesto achicar el déficit fiscal, y parecería que la batería de medidas del nuevo equipo económico va en esa sintonía. Va a llevar tiempo, esto va a llevar tiempo, agosto va a venir fuerte la inflación por lo que decís, pero estaría bueno repasar algunos rubros, ¿no, Ale? ¿Cómo dio la variación del mes? Vamos por partes. Vamos por partes, exactamente. La variación mensual, es decir, el incremento correspondiente al mes de julio de 2022 fue de 7,4%, que como decís vos, es la inflación en otros países la anual, bueno, acá fue la variación mensual. La interanual, es decir, si tomamos de julio de 2022 a julio de 2021, el año completo, la variación viene siendo de 71%, redondo casi, 71,0 y algo, y la variación acumulada anual, es decir, desde diciembre hasta el mes de julio, fue el 46,2%. ¿Sí? Ahí me detengo en algo, 46,2%. Cuando vos sumás, porque ayer lo hablaba incluso con algunos clientes, cuando vos sumás enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, no vas a llegar al 46, pero porque no es lineal, la inflación es interés compuesto. Entonces es como si yo empezara con 100 pesos, le aplico el 3,9 de enero. Claro. Al 3,9 de enero, sobre los 100 pesos, le aplico el 4,7 de febrero. Entonces se va haciendo exponencial, ¿entiende? Claro. Es como si yo hiciera un plazo fijo todos los meses a 30 días al 50% anual. No me va a dar cuando termine el año 50% anual, me va a dar más, es la tasa efectiva. Por eso, porque es capital más interés, por eso es que llegamos al 46, que bien menciona Ale. ¿Y qué rubro sale? ¿Cuáles son los más destacados del mes de julio? Los más destacados son dos que tuvieron crecimientos estacionales, como recreación y cultura, que ahí adentro tenés restaurantes, tenés hoteles, mejor dicho, no, ahí adentro no, porque restaurantes y hoteles... las vacaciones de invierno. Claro, y bueno, los aumentos estacionales, justo, tal cual, sí. Bueno. Así que bueno, esos fueron de los que tuvieron más incrementos junto con equipamiento y mantenimiento del hogar. 13,2%, recreación y cultura, equipamiento y mantenimiento del hogar, 10,3%, restaurantes y hoteles, 9,8%. Y otro también rubro importante que digamos es de los destacados en este momento del año, porque bueno, todavía estamos en etapa de renovación de guardarropa, hay que comprarse la campera. En algunos lugares todavía la gente no llegó a eso, las prendas de vestir también y el calzado tuvieron un incremento del 8,5%, ¿sí? Recordemos, el nivel general estuvo en el 7,4%. Bueno, después, si vamos a descomponer un poco también, nos encontramos con que hubo incremento de cigarrillos en la división bebidas alcohólicas y tabaco. Me acuerdo mucho de aquel programa que vos mencionabas cuando tuvo, digamos, una inflación baja. Ese rubro no es que nos larguemos a chupar y a fumar como consecuencia de esto. Bueno, ahora la inflación te corrige y te dice no lo hagas. Bebidas alcohólicas y tabaco 6,4%. En algunos lugares del país también aumentaron los servicios de agua y de electricidad, lo que impactó en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Ese es el rubro, digamos, que también tuvo un incremento de 4,6%, comunicación 5,5%, salud 6,8%, educación 6,1%. En lo que tuvo que ver, digamos, con un aumento generalizado en todas las regiones en las que se divide, o en las que divide el INDEC justamente la medición, está la de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y después cuando hablemos por ahí de algún acumulado, vamos a darnos cuenta de que a nivel anual alimentos es lo que prácticamente más ha venido teniendo incremento, y eso, bueno, también es delicado, ¿no? En todas las regiones... Podríamos hablar, Ale, sí, ahí algún día con nuestro nuevo auspiciante, con Goichic, ¿no? Ellos son distribuidores de una gaseosa muy conocida, muy importante, entre otras cuestiones. Sí. Y sería interesante en alguna de las salidas poder hablar con alguno de sus
directivos, porque justamente, bueno, la tienen clarísima con este tema, ¿no? También impacta mucho el combustible acá. Obvio. Y bueno, hay que ir haciendo ajustes con el combustible. Creo que hubo uno la semana pasada o esta semana. Va a haber y justo otro. Nombraste otro, ¿no? Sí. Sí, y eso, bueno, arrastra, pero bueno, cuando vos te quedás muy atrasado en determinados precios, empieza esta carrera, ¿no? ¿Cuál va por ascensor y cuál va por escalera? Nombraste servicios públicos también, sí. Ese prepárate, claro, porque es el más retrasado que viene y es el que va a pegar ese ajuste, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, ahí adentro, en alimentos y bebidas no alcohólicas, tenés un montón de cosas que son de consumo masivo, como por ejemplo aceites, grasas y manteca, fruta, verdura, tubérculos y legumbres, leche, la leche aumentó mucho, los huevos aumentaron mucho, la cebolla aumentó un montón también, por ejemplo, pero siguiendo un poco, digamos, el orden del cuadro que dio a conocer el INDEC, recordemos que la núcleo estuvo en 7,3, que el nivel general estuvo en 7,4. Y después, si nos vamos a las regiones, si te parece, Seba, nos encontramos con que, bueno, obviamente el total nacional fue 7,4, pero que hubo regiones que tuvieron más que eso, 3 regiones que tuvieron más que 7,4. La Patagonia tuvo el 8,0, la región pampeana el 7,5 y el noreste, acá donde estamos nosotros, desde donde nos hacemos nuestro programa, desde la provincia de Misiones, 7,4, estuvo igual que el nivel del total nacional, ¿sí? Después, unas décimas menos, Gran Buenos Aires, 7,40 y poco, digamos, después Cuyo con 7,3 y Noroeste con 6,7, la región, el otro lugar, digamos, la otra parte del norte tuvo el menor incremento, ¿sí? Y después nos encontramos con que las variaciones mensuales vienen marcando de que desde el mes de marzo o desde el mes de febrero estamos arañando más de casi el 5% también, ¿no? Porque en febrero tuvimos 4,7. Fíjate, sí. Fíjate una cosa, Ale, que bien nombrás. Vamos al renglón del nacional, ¿no? Que partimos del 7,4 que bien decís. Uh-huh. Fíjate que vivienda, agua, electricidad, gas y otros solamente es el 4,6 sobre el 7,4 del promedio total de precios. Sí. Es decir, estamos hablando de, si te fijas en esa línea, es el menor de los incrementos de todos los rubros. Uh-huh. Entonces, claramente, si esto viene pasando a lo largo de los últimos 12 meses, quiere decir que, digamos, el atraso es importante, ¿no? Fíjate vos qué diferencia hay acá con la región del noreste, ¿no? De donde hacemos nuestro programa, del 5,5 contra Exacto. el 4,6 en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles. Sí, aparte que recordemos que acá viene aumentando sostenidamente el gas envasado, porque recordemos que somos una de las provincias que no cuenta con gas por redes, Seba. Así que bueno, también escuché esta semana que el gobierno, y qué bien, ojalá que lo cumplan, que en este plan, que es muy difícil poder hacer lo que está queriendo hacer este gobierno, pero parecería ser el método más justo, ¿no? El que consume más paga más, el que consume menos, en determinadas zonas geográficas hay que tener mejor contemplación, en otra no. Cuando uno lo analiza, uh-huh, yo por lo menos me considero un progresista, vos lo lees en la teoría y parecería ser lo más justo. No es lo que pasa hoy en un country, acá muy cerquita de donde yo estoy, se paga 3 veces menos de lo que yo pago en mi propiedad en Oberá. Uh-huh. Sí. Acá una propiedad muy muy grande dentro de un barrio cerrado está pagando 3.500 pesos de luz. Uh-huh. Sí. Verdaderamente eso no está bien y no es muy progresista. Ahora, ¿se puede poner en práctica un plan tan complejo de este estilo? Ojalá que sí, porque lo que escuchaba, y a eso iba, es, sin nombrar la provincia de Misiones, se habló dentro del Ejecutivo de que ojo con las provincias que no tienen gas natural, por ejemplo, ¿no? Claro, porque y de hecho se les impuso otro tope. Exactamente, y me parece muy acertado. Vamos a darle un punto a favor, por lo menos que lo hayan dicho, es decir, detectar lo tienen detectado. Sí. Ahora hay que ver cómo lo logran aplicar. Me parece muy interesante y me parece muy profesional, vamos a decirlo,
que digamos que se logre o que tengan el tablero bien armado. Después vos sabés, Ale, que es tan complejo que por supuesto va a seguir habiendo alguna asimetría, pero si vos le acertás al 80% de tu plan y al que cobra, al que tiene mejor ingreso, al que tiene una mejor propiedad, al que tiene, bueno, le cobro un poco más. Hoy es cualquier cosa. Totalmente. Hoy cualquier cosa, como una provincia de Misiones va a subsidiar al conurbano bonaerense en las zonas de alto poder adquisitivo. Totalmente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y eso se ve que viene pasando. Sí, se va. No, que es una barbaridad inaceptable y muy injusta para el resto de las provincias y para los usuarios. Porque esto acá no hablamos de la coparticipación, que uno no la ve bien, ¿viste? El hombre de a pie no lo ve, ¿viste? No lo percibe, bueno, qué sé yo, lo vas percibiendo en el deterioro a largo plazo. Acá te pega directamente en el bolsillo, Totalmente. A cada uno de nosotros. Y junto con lo que tiene que ver con los subsidios a los transportes, al transporte público, que pasa lo mismo, y con el subsidio a los combustibles, más que el subsidio, la combinación de subsidio con flete menor, digamos, ¿no? En Buenos Aires se paga 10 pesos menos el litro de combustible. Así que bueno, son varias las distorsiones que hay y las injusticias geográficas, sobre todo habiéndose dado a conocer, por ejemplo, de que, y esto se va a conocer en el día de ayer, de que somos una de las 3 provincias que tiene menor poder adquisitivo, Seba, acá en Misiones. La mayoría, obviamente, son del norte, ¿no? Pero realmente esta es la situación que venimos haciendo notar ya desde hace bastante tiempo, ¿no? De que realmente están Santiago del Estero, salario promedio de abril fue 79.143, después Tucumán, la media 80.017 y Misiones con 83.738, ¿sí? Como para que se tenga idea, ¿no? Más o menos. Y con una cantidad de trabajadores en negro bastante significativa también. Así que bueno, todo eso, para colmo, digamos, ya que venimos mal desde el punto de vista salarial, impacta en el bolsillo, como decías vos. Ahora, lo que estaba mirando también en el día de ayer con respecto al tema inflacionario, Seba, eran cuáles habían sido los mayores incrementos respecto, digamos, durante el año, ¿sí? ¿Cuáles fueron las cosas que más aumentaron durante el año? Y con esa última suba hay un par de las estacionales que se anotan los mayores aumentos, como por ejemplo prendas de vestir, calzado, restaurantes y hoteles que están por encima del 50%, prendas de vestir y calzado en realidad están más cerca del 60%, 56,5%. Y después nos encontramos con índices, entre los índices altos, que estaba, como te decía, alimentos y bebidas no alcohólicas, con la media nacional del 48,3%. Y todavía ahí, digamos, la región noreste, por ejemplo, no está tan afectada. Pero si vos te vas a los cuadros que te muestran los aumentos que se fueron registrando a lo largo del año, ahí sí te encontrás con que la situación de la gente que vive en el lugar en donde menos se gana, en definitiva, es la más afectada por los aumentos, porque, por ejemplo, el nivel general de aumentos de julio a julio, de julio de 2021 a julio de 2022, vino siendo a nivel general del 71%, pero si te detenés en cada uno de los lugares te encontrás con que la región noreste fue la que mayores aumentos tuvo a nivel general con un 72,2%, y que los alimentos y las bebidas aumentaron acá un 73%, contra índices más bajos del resto del país, aunque no, digamos, por ahí la Patagonia ahí saca unas décimas de diferencia, 73,4, pero estamos hablando de un lugar en donde se gana más. Hablamos de prendas de vestir y calzado, 91%, 91,3% en realidad, 92,9% restaurantes y hoteles, por ejemplo, y nos encontramos con que también hubo otros importantes incrementos en cuestiones que tienen que ver, como decías vos, con lo básico. Transporte, 70%, salud, 68%, educación, 56,7%, igual hay otros que también tuvieron incrementos significativos, como recreación y cultura, en esa medición de julio a julio.
siempre quedándome en la región noreste. Después, si nos vamos a la media nacional, nos encontramos con que lo que más aumentó fueron las prendas de vestir, con un 96,7%, los restaurantes y hoteles con un 90,6%, y después ya no hay nada con un 80% de incremento, pero me quedo con un rubro importante, que es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo un aumento en la media nacional del 70,6% de julio a julio. Así que, bueno, unos números que la verdad son bastante lapidarios, te diría, ¿no? Sí, la contracara es decir, ok, si hay mucha inflación, ¿tengo instrumentos para cubrirme para el inversor que sean a través de la inflación? Uh-huh. Bueno, sí hay, plazo fijo suba, eran unos, pero los bancos se sacaron de encima un poco a los tenedores, o por lo menos no quisieron incrementar su posición, licuándose seguramente con la posición de crecimiento de otros tipos de activos, pero no te tomaban plazos fijos nuevos. En la industria de fondos de inversión, los fondos que ajustaban por bonos, que ajustan por inflación, con el riesgo de reperfilamiento que se empezó a percibir desde junio de este año, uh-huh. Bueno, tuvieron rescates netos por 61.000 millones de pesos en el año, ¿sí? 61.000 millones de pesos en el año de rescates, o sea que todo el mundo vendiendo esos bonos. En lo que va del mes, unos 12.000 millones de pesos, de esos 61.000 en este mes, y recuerden que lo fuimos contando que entre junio y julio los rescates fueron alrededor de 400.000 millones de pesos, o sea que quiere decir que al principio de año hubo fuertes suscripciones. Si el neto nos da menos 61.000, ¿sí? Y en junio y en julio tuvimos 400.000 millones de pesos de salidas de estos fondos. Por supuesto, el primer trimestre fue muy bueno, y lo vamos a ver en el monitor, que los precios de los activos que ajustan por inflación están caros. Y la primera pregunta es, ¿pero cómo puede estar caro algo que todo el mundo está vendiendo? Y volvemos a lo que contamos siempre. Hay un solo comprador, el Banco Central, lo acabaste de decir vos, Ale, hace un ratito, que hay algunos economistas que les preocupa la inflación de este mes, producto de esa compra del Banco Central. Lo explicamos fácilmente. Si el Central compra un bono, le está dando pesos a alguien. Esos pesos quedan en la calle, y al quedar en la calle y no poder esterilizarlos porque hubo un estrés de la curva de pesos y el Central se le desacomodó un poquito ahí, uh-huh. Esos pesos terminaron en la calle. Al terminar esos pesos en la calle, generan un deterioro de la moneda local, obviamente, y por eso vimos lo que vimos el mes pasado y el anterior, una suba del tipo de cambio, porque, bueno, esos pesos a algún lado tienen que ir. Y cerrando un poco y mechando esto, el dato de inflación, sí, contra los activos que puede haber, es por eso que Sergio Massa y su equipo económico tuvo que subir muy fuerte la tasa de interés, muy fuerte la tasa de interés, que de igual manera sigue dando tasa real negativa, ya no tanto, cuando uno lo analiza sobre todo en TEA, en tasa efectiva, así que bueno, habrá que ver cómo todo este combo, que siempre sangra por la herida por el dato de inflación, y nos pega en el bolsillo a todos, sí, uno puede darse vuelta y cubrirse, ¿no? De alguna manera. Bueno, no está tan claro que esa cobertura esté siendo, por lo menos, muy demandada por el mercado. Evidentemente el mercado se fue hacia otro tipo de activos, como los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial, a la expectativa de una posible devaluación, que empieza a disiparse en la medida que se van conociendo esta batería de medidas mal llamada plan. Claro, y por último, para no aburrirle a la gente con tanto número, digo, respecto de la inflación, el dato a mí me parece que de lo más preocupante, Seba, es ver qué es lo que más incide, digamos, en los aumentos, qué es lo que más incide, en este caso, en el IPC. O sea, ¿cuál es el rubro que mueve la aguja? Y nos encontramos con que el rubro que mueve la aguja es la comida. Es la comida y la bebida no alcohólica. Porque si te fijás en el cuadro respecto a diciembre de 2021, ¿sí?, lo que vino aumentando la comida, la incidencia, no hay ningún otro rubro que ni siquiera llegue al 10%. Alimentos y bebidas no alcohólicas
con un 11,96 en la media nacional y un 18,05 en la media, en este caso del noreste argentino, que es la más alta de todas. Es decir, que acá lo que más incidió y lo que más encareció fue la comida, y si tomás ese número anualizado, es decir, respecto al mismo mes, julio del año pasado, la cifra trepa impresionante. Te vas a una media nacional de 17,77 y a una media de la región del 27,71%. Ahí tenés la respuesta por qué no quieren devaluar el oficial. Los alimentos, digamos, muchos de ellos, es verdad que están ajustados al oficial, sí, y que no están a una brecha o a un, digamos, están más ajustados al dólar oficial en la inercia inflacionaria mensual, pero no están no es lo mismo que un distribuidor de acero o de chapa, que bueno, se quiere cubrir porque su producto está dolarizado, entonces en el por las dudas le aplica un precio que total sabe que se lo van a comprar igual hasta que la economía se enfría y no te lo compran, pero digo, claro, tiene un lapso. En cambio con los alimentos vos no podés hacer eso, porque además hay precios cuidados, el gobierno, digamos, tiene ahí el mapa mejor armado. Entonces, una devaluación del oficial, y es lo que te dice el gobierno, ¿por qué no devalúan el oficial a pesar del atraso cambiario que hay y de que necesitan tener mejor tipo de cambio para recibir mejores las exportaciones, digamos? Uh-huh. La respuesta es esta, y es real, o sea, es real. Imagínate esta inflación de alimentos si vos le subís el tipo de cambio oficial. Y bueno, pero es el huevo de la gallina, si lo seguimos retrasando vamos a estar en problemas, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que me sorprendía mucho encontrarme con que distintos sectores ideológicos, por decirlo de una manera, en una de esas, digamos, posturas más pro mercado, o más de mercado, vistas más del mercado y vistas más ideológicas desde el punto de vista del distribucionismo, ponele, coinciden en que con estos niveles de inflación una evaluación sería sumamente negativa porque tendría un traslado tremendo a precios, sobre todo de cosas tan fundamentales como son los alimentos, ¿no? Así que bueno, ahí nos encontramos con que dos puntas, ¿no? Totalmente, acá las paralelas se tocaron, llegamos al infinito, están viendo lo mismo, ¿no? De que si se da una devaluación de la moneda, puede tener un traslado a precios muy significativo. Coincido con el análisis, lo venimos hablando con varios, el tema es que te queda poco hilo en el carretel para poder estabilizar todo este despiole, ¿no? Porque aunque vos hoy, o sea, lo agarraste al enfermo terminal verdaderamente muy deteriorado, sí, y le estás queriendo dar ya un poquito más que vallaspirina, ya le estás dando un cóctel, ¿viste?, un poquito más sofisticado. Sí, ya le estás pasando un suero potente, compensando. Sí. Le estás pasando un suero potente, pero lo agarraste muy deteriorado. Entonces, bueno, pronóstico reservado, y acá lo que se requiere es, digamos, tener mayor cantidad de reservas. Bueno, tendrán que bajar por 3-4 meses, no sé, las retenciones. No se me ocurre otra forma de poder lograr robustecer las reservas, que sería un shock muy importante. Sería un shock muy importante que vos pudieses tener 5.000, 6.000 palos del campo ahora, en momentos donde ya terminó la liquidación de exportaciones, y si vos manoteás ahí 5.000, 6.000 millones de dólares, verdaderamente sería muy importante. Ahí terminaría de converger, por lo menos hasta el año que viene, una muy buena política de shock, por lo menos para estos meses que venían, pero no me lo imagino, creo que no está ni en el radar, y es algo que estoy diciendo yo, no está en las arcas, pero bueno, veremos cómo se sale de este brete, porque todo lo demás se fue acomodando. Sí. Si verdaderamente están achicando el gasto, no lo sabemos todavía, eso se sabe un tiempito después, pero si por lo menos es lo que están diciendo. Si están cuidando el gasto, si están cuidando la emisión monetaria, si patearon la deuda para adelante, si el central ya no imprime a lo loco, digamos, si le das un poco de credibilidad al plan, bueno, vas haciendo, de lo que veníamos a hoy, es un festival de optimismo. Ojalá
se pueda plasmar con un montón de reservas más, porque ahí tranquilizas el mercado y en definitiva estamos hablando de inflación, el peso se recompondría un poco, pero la estamos corriendo atrás. Fíjate que un plazo fijo ya te da casi 100% anual, quiere decir que y la inflación está por encima de eso. La tasa efectiva de un plazo fijo, si vos lo haces todos los meses a partir de ahora al 69,5, que es lo que puso la nueva tasa piso el central para los plazos fijistas, bueno, estarías en el orden del 96% en tasa efectiva, y aún así estamos abajo de inflación. Bueno, y entre lo que venían estudiando también el secretario de Agricultura y la mesa técnica de la mesa de enlace con respecto al tema de, ofrecer, digamos, algo atractivo para lograr más liquidaciones de exportaciones y de soja en particular, sigue estando dando vueltas el dólar Batakis, el 70-30, que aparentemente sigue ahí sobrevolando como un fantasmita, porque en definitiva tampoco, digamos, se tradujo hasta el momento en una medida concreta, ¿no? Digo, que haya salido regulado, reglamentada en el boletín oficial, tengo entendido que no todavía, así que bueno, sigue siendo ahí un poco la zanahoria que le está mostrando el gobierno a los exportadores. Seba, si te parece... Decime. Aunque lo hagan, no van a... que aunque lo hagan, aunque lo publiquen, eso no va a tener ni un solo dólar como consecuencia de la medida, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a Monitor. Vamos. Bueno, muy bien, vamos a Monitor Financiero, a la presentación. Monitor Financiero. Información precisa, en tiempo real, en sentido económico. En sentido económico. Bien, estoy al aire ya, me lo dirá... Por supuesto. Muy bien, lo que pasa cuando uno está con el móvil de exteriores, ¿no? Claro. Un día difícil, Monitor Financiero, los mercados afuera abriendo a la baja, hay preocupación de este pequeño rebote de 4 semanas, donde los mercados afuera crecieron de manera significativa y hoy pareciera que todo abre a la baja. Así que vamos primero en el plano local, como siempre, a los 12, 13 tipos de cambio que tenemos, Dólar mayorista referencia 3.500, 135,40. ¿Cuánto se devaluó el peso en lo que va de agosto? Estamos a 17 de agosto. Señora. En tasa nominal anual, 64,41. O sea que está muy atrasado. Se devalúa el peso al 64,41 cuando la inflación está en el orden, si analizás los últimos 3 meses, no sé, te va a dar 80% o más. Así que se está devaluando. ¿Y ayer qué hizo el central? ¿A cuánto devaluó? Al 59,47. Y en el año, el peso, ¿cuánto se devaluó? 50%. Así que está muy atrasado, repito, 135,40 el dólar oficial, del cual se parte a estos que voy a nombrar ahora. Ajá. Dólar soja 90,72, maíz y trigo 119,15, girasol aceitero 125,92 y el dólar madera, muy utilizado en Misiones, 129,31, producto de sacar de las retenciones. Dólar BNA, Banco Nación, vendedor 140 pesos. De ahí parte el solidario, que es ni más ni menos que agregarle el 30% de impuesto al país y 35% de impuesto a las ganancias, 231 pesos. El dólar tarjeta, si pago un consumo en dólares en mi tarjeta de crédito, me da un poquito más que el solidario, fue uno de los regalos de Batakis, y esto es producto de 30% de impuesto al país y 45% de impuesto a las ganancias, te da 245, contra 2.31 del solidario. El futuro a diciembre, me quiero cubrir a diciembre, ¿qué vale? 190,70. Habíamos dicho que el oficial vale 135,40 hoy, entonces estoy pagando un 108% más caro de tasa nominal anual. Veníamos de 98, es decir, se puso picante los futuros. El dólar, me mando pesos a la bolsa, mañana me mandan los dólares, o viceversa, ¿no? Mando los dólares a la bolsa, me mandan pesos si quiero vender. 2.76,18, bajó 5 pesos. Hasta ahora el
plan viene medianamente resultando. El dólar contado con liquidación, el que mando pesos y en 2 días me mandan los dólares a una cuenta que yo tenga en el exterior, 2.83,15. Se acordarán que esto tocó el mes pasado a razón de 355 pesos. 2.83 para el contado con liqui. El dólar informal, 2.91, 2 pesos abajo que la semana pasada. Así que los dólares financieros alternativos sirven para hacer las operaciones en blanco, como corresponde, están entre 5 pesos más abajo y 2 pesos más abajo el informal, el blue. El de la Baticueva. Baticueva. El real versus el dólar, 5,14. Muy bien, Brasil. Me da envidia un poco, ¿vale? ¿Qué te parece? Por supuesto. Brasil, me da envidia, o sea, todo les va bien, crecen un poquito, tienen deflación. ¿Hace cuánto que no escuchaba esa palabra, deflación? Le inundan de inversiones, el mundo, qué sé yo, no sé cómo hacen en los brasileños, la verdad que, bueno, felicitaciones para ellos, aún teniendo un gobierno como el que tienen, o quizás por tener el gobierno que tienen, pero digo, más populistas, menos populistas, vienen siempre les va cosas bien hace 25 años, o sea, bueno, felicitaciones para ellos. El mero en la Argentina, compraste la canasta de las acciones que operan, bueno, en la semana subió un 2,35, 124.187 puntos. Galicia 2,32,40, casi 4% arriba en la semana, y encima si bajó el dólar, le dije que bajó 5 pesos el dólar, y está subiendo en pesos, rápidamente el inversor dice, epa, gané en dólares, sí, claro, en dólares, sí, claramente, y fuerte. Mirgor 4.386, 8% arriba. Edenor, cuando llegue a 100, Ale, hacemos una fiesta, vale 99,15, 1% arriba, por supuesto, viene de un recorrido hasta hace poquito, siempre hacíamos el chiste de que valía siempre 55, 60 dólares, claro. Hacía 2 años que valía lo mismo, bueno, casi 100, Sí. El Dow Jones, lo dijimos, en la semana muy bien, 34.152 puntos, un 4,36% positivo, pero hoy esto está abriendo a la baja y me parece que se viene un par de semanitas a la baja. El Nasdaq, sí, las acciones tecnológicas, las que más habían crecido, 13.102 el índice, y eso hace que haya subido en la semana 0,63%. Uh-huh. Y el S&P 500, el otro gran índice que tiene Estados Unidos, que acá es el más importante porque son las empresas más grandes, las 500 empresas más grandes que conforman este índice, 4,45 dólares por ciento arriba en la semana. Qué lindo ganarse un 4,45 en una semana en dólares, ¿no? Así que saquémosle una foto porque cuando hablemos la semana que viene me parece que los números van a ser otro. El crudo, qué importante, Ale, lo dije al principio, 86,93 es un 3,74% a la baja y son ya 2 semanas consecutivas de baja sostenida del barril de petróleo. Sí, esto es bueno, es bueno. A ver, es bueno, la contracara es una posible recesión que ya en Europa está empezando a sentirse, menor consumo, bueno, el precio obviamente empieza a bajar, aunque el petróleo tiene otras aristas a analizar, que es la cantidad de barriles y las reservas y bueno, una serie de cuestiones, pero por supuesto la demanda, como en cualquier activo, hace lo suyo, ¿no? Oferta y demanda. El oro, 1.790, 1% abajo, había subido 1% la semana pasada, volvimos a lo mismo. Uh-huh. El Bitcoin, 23.835, casi un 5% arriba, y si mal no recuerdo, la semana pasada nos había pasado algo similar, con lo cual empieza el Bitcoin de aquellos valores de 20.000 a tener un poquito de entusiasmo, para Jorge Zakowski, nuestro operador, que hoy no está, un gran inversor. Sí. Vamos a los bonos en pesos. Soy un inversor en pesos. Sebastián, me hablas de dólares, me marea, yo no puedo porque no me dejan comprar o no sé qué. En pesos, háblame en pesos, ok. Háblame en pesos, dale. Vamos con pesos. Bueno, vas a la bolsa y te podés comprar bonos que ajustan por el tipo de cambio oficial, el más retrasado, que algún día
va a tener que tener un ajuste, ¿sí? Entonces, bueno, me compro un T2B2. ¿Y qué es eso? ¿Es un televisor? No. Es un bono que vence en noviembre, ahora, dentro de un par de meses. ¿Cuánto me da? Me da la devaluación que tenga el dólar oficial, que dijimos que está en el orden del 50% en el año y en los últimos días a razón del 65% anual. Bueno, eso, lo que te dé de acá hasta noviembre anualizado, le tenés que restar un casi 19% anual. Es decir, que si siguen devaluando al 60, restale 20, vas a cobrar un 40% anual. Increíble la demanda que tiene, pero vos me decís, ¿pero cómo? Y bueno, el mercado está esperando que haya una devaluación. Si no, esto es inentendible. Claro. Es decir, todos compraron T2B2, muchos inversores, de manera tal que se puso tan caro que hoy la tasa de retorno que te devuelve ese bono es muy baja. Así que es como una bisagra. Si te querés cubrir contra inflación cortito, vos decís, no quiero un bono largo, quiero un bono cortito, y bueno, tenés que devaluación menos 19%, eso es lo que rinde. Un TB23, vos decís, bueno, me voy un poquito más lejos, me voy a abril, ya te rinde la devaluación menos 2,10, pero me tengo que ir más largo, abril del 2023. Y un TB24, que ya me voy muy largo, te rinde la devaluación más 5,41. Siempre que uno se quiere parar y cubrirse contra el dólar oficial, si me está escuchando algún importador, estos bonos los usa mucho, porque es una forma de cubrir los pesos. Imagínate, Ale, que vos no puedas pagar las importaciones porque te cerraron la CIMI, claro. o porque no te da el cupo, porque hay una serie de combinaciones de factores que hacen que vos no puedas importar, porque por supuesto a $135, si no pones un freno a las importaciones, vos y yo nos hacemos importador ya, claro. O sea, dame bienes y servicios a 135 pesos, ¿no? Por dólar. Tan barato que, claro, que todos quieren importar, es una obviedad, y es una forma de poder cubrirse, y no hay dólares para todos. Entonces una forma de cubrirse es decir, pará, yo estoy vendiendo mi mercadería en la Argentina en pesos, no me dejan importar, mañana llegan a devaluar fuerte, ¿y cómo compro la mercadería que compraba hasta ayer? Entonces te compras un bono que ajusta por tipo de cambio oficial. Pero si te compras muy largo, asumís otros riesgos. Como todo en la vida, mayor plazo, mayor volatilidad. Nos metemos con los bonos SER, los de inflación. Fíjate vos qué paralelismo. Nos vamos a un bono que vence ahora, en septiembre, el 20 de septiembre. Me ajusta por inflación. ¿Cuánto rinde? Inflación anualizada siempre, que nos queda un mes más hasta que venza este bono, menos 18%, lo mismo que te pasa con si te querés comprar un dólar link. Claro. Lo raro y llamativo de esto es quién compró este bono para estar tan caro, para estar tan caro, pero si Sebastián me dijo que no pararon de haber rescates en los fondos de SER. Bueno, me puedo imaginar. Tenemos la emisión monetaria del Central. Claro. Ahí tenemos la emisión monetaria. Para poder tener tasa positiva, Ale, decir, bueno, yo quiero inflación más algo, porque inflación estoy empatado, ¿no? Uno quiere ganar arriba de inflación. Tú tenés que ir a un TX24, abril del 2024, estamos en 2022, estamos un año y medio. Le tengo que prestar un año y medio la plata al Estado para que me dé inflación anualizada más un 9,5% anual. Terrible. Después puedo ir a una ley de cortita, quiero ir a una ley de cortita en TEA 64,16, una que vence ahora en agosto, y 68,42 una septiembre. Y ahí rápidamente el inversor me va a decir, pero Seba, el plazo fijo me dijiste que da 69,50 en TNA. Quiere decir que en TEA me está dando 96,58. ¿Por qué le voy a prestar el Estado a 68 ya de TEA? Si la puedo poner a plazo fijo. Y bueno, claro. A veces pasa esa cosa. Cuando me dicen, Seba, y no me conviene el plazo fijo, y bueno, si miramos la curva a pesos, hoy el plazo fijo es una buena inversión, ni hablar del plazo fijo UVA, pero el plazo fijo UVA ya lo explicamos, que hay que inmovilizar el dinero por 3 meses, y ahí ya el tipo de cambio puede jugarnos una mala pasada, porque recuerden que lo hablamos al principio del programa, el Central tiene pocas reservas, y si el tipo de cambio se va a 500, por más que te hayan pagado 96,58, te aseguro que en litros de leche vas a comprar muchos menos, para llevarlo en criollo. Ahora,
uno quiere comprar más litros de leche con su ahorro. Si no sube el tipo de cambio, hacer un plazo fijo hoy al 96,58 de TEA no está nada mal y no se nos cae, a pesar de ser un programa más bursátil que la parte bancaria, hay que decir la realidad, y la realidad es que esta suba de tasa que ha hecho el gobierno pone atractivo la curva de pesos. Por eso cayó el dólar. No hay mucha magia. El dólar que dijimos cayó 5 pesos, los dólares bursátiles, es porque muchos vendieron para colocarse en pesos, ¿sí? Hay algunos bonos muy piolas igual en las sociedades de bolsa que rinden más que esto que yo estoy diciendo, pero ya hay que irse un poquito más largo y capaz que a subsoberano. ¿Qué es subsoberano? Un bono de la provincia de Buenos Aires, digamos, no soberano, ¿sí? Sino subsoberano. Vamos cerrando la Badlar, que es el promedio de plazo fijo de 1 millón de pesos para mayorista, que no tiene sostén, 56,56. La inflación interanual, lo dijo Alejandro Minio hoy en exclusiva en este programa, 71%. Y la inflación acumulada, 36,2, no me quedé mal ahí, ¿no? La acumulada, no. Espérate, ya vuelvo arriba. La acumulada, 46, claro. 46,2. Me quedé, puse 36,2 y es 46,2. Muy bien. O sea, para que se den una idea, esto le debe pasar a muchos empresarios, si me está escuchando ahora. Nosotros, de nuestra humilde empresita Net Finance, cuando hicimos el budget el año pasado, un budget es un presupuesto, para poder saber lo que uno va a gastar y lo que uno va a cobrar, hicimos 46,2, sale, pero para todo el año, y estamos en agosto. Nos robaron un par de meses de inflación, preveíamos una inflación del 46,2 que estaba en línea con la REM, con los consultores de aquel momento, en septiembre del año pasado. Fíjate qué rápido que pasan las cosas, nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, y deberíamos recién dentro de 4 meses tener esta inflación que ya de por sí era alta. Bueno, es otra Argentina la de hoy comparada a la del 2021, y todo lo que hicimos allá, y este plan platita, y todo lo que pasó, no lo olvidemos, porque la consecuencia de este desastre no es echarle la culpa a Macri. Le podemos echar, no sé, hoy no tenemos un problema con la deuda en dólares que obtuvo, porque ya se habló con el FMI. El FMI te dijo, mirá, vos también te banco de la misma manera que lo banqué al gobierno anterior. Este desastre de pesos fue armado por ustedes mismos allá para tratar de ni siquiera ganar una elección, sino perder por poco, que de hecho algo lograron, vamos a ser sinceros, algo lograron a nivel votos, pero bueno, este desastre es el que se dio ahora. Y la REM, Ale, ¿qué dicen los pronosticadores, los 10 mejores pronosticadores para adelante? Que la inflación va a ser del 94,10. ¿Te acordás aquella nota con Fausto Potorno que decía, ya vamos a estar corrigiendo la REM a razones del 74, y nos parecía un montón? Claro. Bueno, tremendo. Ahora es el 94, y así cerramos este hermoso monitor financiero y podemos pasar a la charla con sentido con Santiago López Alfaro. Sí, hágame un gancho para la nota. Bueno, hacemos un gancho para la nota. Vamos a una primero publicidad. No, vamos a hacer, antes de la presentación, así ya te dejamos libre, digamos, porque también la nota ya la tenemos, la tenés realizada, digamos, y la tenemos acá para pasarla. Un pequeño adelanto, un pequeño anticipo para la gente que escuchó la primera parte y va a escuchar la primera parte en Spotify también, para que, bueno, tenga un aliciente también para escuchar la charla con sentido. Un pequeño avance. Bien. ¿Ahora? Sí, claro. Como estoy dubitativo, no estaba planificado, por eso esto de estar en el exterior. No, hablamos con Santiago López Alfaro, para los que estamos en el mercado, bueno, muy conocido, una persona que ha tenido multifacética en su profesión, digamos, es economista de la UBA, como bien dije, le tocó manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nada más ni nada menos, cuando se estatizó las AFJ
AFP, es decir, se hizo cargo de un montón de dinero que administraban esas AFJP y pasó a manos del Estado, así que había muchos fondos de inversión. En ese momento yo estaba en un banco brasilero, en la parte de fondos de inversión, y por supuesto me tocó vivirlo. Ese traspaso se manejó verdaderamente muy profesional. Después lo que haya pasado con el ANSES es otra cosa, pero digo, yo estaba hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, esa unidad de negocio que se formó para justamente hacer el traspaso entre lo privado y lo público, y verdaderamente funcionó muy bien. Además López Alfaro es del mundo privado, ¿sí? Analista, consultor, él, ¿sabes con quién trabajó? No. Él trabajó en Delfos, que es una consultora que le brinda servicios, digamos, a bancos, a sociedades de bolsa, ¿sí? Es un servicio de research, se llama, de analista, y él trabajó con Fausto Spotorno. ¿Te acordás que Fausto nos contó que empezó en Delfos? Ah, claro, sí. Así que, claro, así que fueron compañeros. De hecho, el mercado en Argentina es muy chiquito. Bueno, ayer estuvimos hablando en off un poco con él, y muy interesante el perfil, porque, como bien digo, está muy preparado. Hoy lidera una sociedad de bolsa, así que las vueltas de la vida nos van poniendo. Hoy somos medios competidores con él, pero siempre, como digo, es muy lindo poder competir y cooperar y ir de la mano con personas como Santiago López Alfaro. Así que, si te parece, con esta introducción vamos a hablar muy general, muy de macroeconomía, a pesar de que él es muy técnico, de algunas inversiones, pero su opinión vale la pena porque está muy ligado. Incluso él trabajó en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con Lisandro Clery. Lisandro Clery, hoy muy nombrado por estar en el Banco Central, ¿sí? Nombrado por Massa. Así que interesante de escuchar una postura de alguien muy relacionado también con este mundo nuevo que tiene la Argentina, con este poder ejecutivo, o mejor dicho, con este equipo económico liderado por Massa.